Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un breve análisis de lo que se viene en la Copa América, porque hay mucho. Tenemos que hablar del partido que jugaron Venezuela y Canadá, que terminó con empate 1-1, pero posterior victoria en los penales para el equipo canadiense. Tenemos que hablar del enfrentamiento ya confirmado en la primera semifinal, el próximo martes 9 de julio. La selección argentina se estará viendo las caras contra el equipo canadiense nuevamente, tal como se enfrentaron en el partido inaugural. Esta vez estarán jugándose un lugar en la final del torneo, y también tenemos que hablar de los dos otros encuentros de cuartos de final que se van a llevar a cabo en el día de la fecha. La selección colombiana se estará enfrentando al equipo panameño, mientras que por otro lado el gran duelo de esta instancia del certamen, porque Brasil se estará viendo las caras contra Uruguay para definir al último semifinalista. Estaremos en presencia de dos partidos muy interesantes. Vamos a hablar de lo que pasó ayer y también de lo que está por venir. ¡Empecemos! Y vamos a comenzar hablando de lo que fue el duelo entre los canadienses y los venezolanos, el segundo cotejo correspondiente a los cuartos de final de este certamen, que terminó con la clasificación del elenco de la CONCACAF. Luego de haber empatado 1-1 en los 90 minutos, recordemos que a diferencia de lo que sucede en la Eurocopa, en la Copa América ni en cuartos de final ni hay semifinales, hay 30 minutos extra, no se juega tiempo de alargue luego de la igualdad en el tiempo regular. Recién en la final hay tiempo extra en caso de que igualen en los 90 minutos. Por lo pronto, Canadá terminó quizás siendo un poco más que Venezuela en el desarrollo de los 90 minutos, sobre todo por lo hecho en la primera parte. Fue corto el resultado que se trajo el elenco norteamericano luego de los primeros 45 minutos, pero en el segundo tiempo la Vinotinto logró igualar y hasta tuvo alguna que otra ocasión clara para poder llevarse el partido. Lo que nos deja por ahora esta Copa América, luego de haber tenido en la fase de grupos 24 partidos donde, contados con los dedos de la mano, algunos de ellos fueron verdaderamente interesantes. Me quedo con lo que fue el Colombia-Brasil, que verdaderamente estuvo a la altura de las circunstancias. El cierre del grupo B con el partido entre Ecuador y México, donde quizás no hubo un gran fútbol, pero sí fue muy emotivo y emocional, porque uno de los dos equipos iba a quedar afuera, pero después poco más en lo que fue la fase de grupos de la Copa América. Sin embargo, en estos cuartos de final, más allá de que los dos clasificados hasta este momento a las semifinales se hayan metido en esa instancia a través de los penales, tanto el partido que dieron el jueves por la noche Argentina contra Ecuador como este encuentro que nos otorgaron Venezuela y Canadá fueron verdaderamente muy pero muy buenos. ¿Qué es lo que sucedió en el partido en sí? Canadá en el primer tiempo dominó con amplia diferencia al conjunto sudamericano. La realidad es que poco pudo hacer la Vinotinto en esa primera parte, más allá de alguna que otra jugada aislada. Fueron los canadienses los que dominaron con bastante holgura y los que se terminaron llevando el resultado luego de esos primeros 45 minutos. El tanto de Schaffelburg, la gran figura de Canadá, a los 13 del primer tiempo, provocaba que el equipo de la CONCACAF se fuera al descanso ganando por 1-0. En el segundo tiempo Venezuela claramente tenía que cambiar algunas cuestiones, porque si no Canadá se lo iba a llevar puesto, y hasta ese entonces era merecido. Sin embargo, la Vinotinto puso lo que había que poner y en la segunda mitad logró por lo menos tener un poco más la pelota, ser más claro en ataque, y de esa manera pudo alcanzar el empate. Es cierto que no fue en una jugada elaborada. Luego de un tiro de esquina de Canadá quedó muy mal parada defensivamente y Salomón Rondón se inventó un verdadero golazo ante una mala salida del arquero Maxime Crépeau, y de esa manera igualaba las acciones a los 20 minutos del segundo tiempo. Así terminó el compromiso final del partido, un 1-1 que quizás no mostraba lo que había sido el encuentro en sí, pero había sido muy emocionante porque en los últimos 20 minutos los dos tuvieron situaciones de gol, pero ninguno pudo convertir. Llegó la hora de los penales y ahí es donde empezó a demostrar que Canadá estaba un poquito mejor, porque los que metieron los goles en Canadá fueron verdaderamente todos penales bien ejecutados. Empezó pateando Venezuela. Normalmente quien empieza ejecutando penales en la definición tiene una cierta ventaja. Lamentablemente a la Vinotinto esto no le jugó a favor. Salomón Rondón cometió su penal 1-0, Jonathan David igualó para el equipo canadiense. Llegaba la hora de Herrera para Venezuela, terminó fallando.
fallando, su balón salió por el costado derecho del arco del arquero canadiense, le tocaba el turno a Liam Millar, que también desvió su remate, seguía 1-1, después Tomás Rincón, 2-1 con lo justo, casi ataja el arquero de Canadá, Bombito marcaría el 2-2 para Canadá, posteriormente Savarino fallaría su penal para Venezuela, seguíamos 2-2, le tocaba fallar ahora al canadiense Eustaquio, seguíamos 2-2, el último penal en la serie normal para Venezuela lo metería Cádiz y llegaba la hora de Alfonso Davies, que si lo metía seguía la serie y si fallaba pasaba a Venezuela. Davies, con toda la jerarquía que tiene de ser quizás el mejor futbolista de los 22 que estaban dentro del campo de juego, igualó la tanda 3-3. Y después llegaría el fallo de Wilker Ángel, que permitiría que posteriormente Koné marcara el 4-3 final. Canadá es semifinalista de la Copa América. Y los canadienses estarán nuevamente enfrentándose a la selección argentina. El próximo martes 9 de julio se estará llevando a cabo la primera semifinal del torneo. Recordemos que se vieron las caras en el partido inaugural. En ese entonces Argentina le ganó 2-0 con tantos de Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Sin embargo, de los 3 encuentros que jugó la albiceleste en la fase de grupos, sin lugar a dudas el cotejo con Canadá fue el más complicado. Y esto no es para tirarle flores al elenco canadiense ni mucho menos, pero ni Chile ni Perú lograron provocarle los problemas que les generó Canadá en el primer partido. Y si tenemos en cuenta que el último cotejo de Argentina es contra Ecuador y fue bastante flojo, me parece que es una oportunidad única para los canadienses. Hay que tener en cuenta que están participando por primera vez de una Copa América y se han metido entre los 4 mejores. Sabíamos igual perfectamente que el equipo que enfrentara a Argentina en semifinales había desarrollado una buena competencia, porque por lo pronto, al no haber intercruces entre las zonas A y B y la C y D hasta la final, eso nos hacía pensar que de Canadá, Perú, Chile, México, Venezuela, Jamaica y Ecuador, una de esas 7 iba a estar sí o sí en semifinales contra la Argentina, aunque Ecuador pudo haber alcanzado también el encuentro semifinal. Una de esas 7 sí iba a estar y esa selección ya iba a realizar una buena Copa América. Le tocó a Canadá tener ese prestigio por el buen juego demostrado. Es verdad que es un equipo que ofensivamente quizás no tiene tanto para desplegar, porque en definitiva solo marcó 2 goles en los 4 partidos disputados y le han convertido 3 tantos, los 2 que justamente le marcó el albiceleste y el gol que le convirtió Venezuela en este duelo de cuartos de final. La realidad es que uno cree que va a ser bastante distinto este partido al que vivimos en el partido inaugural, porque por lo pronto en ese duelo Canadá no se arriesgó demasiado en el momento en el cual estuvo perdiendo 1-0 y Argentina sabía que después tenía 2 encuentros más y es que las cosas no le salían. Ahora es a todo o nada, el que pierde queda eliminado y después de ver lo que hizo la selección dirigida por Lionel Scaloni contra Ecuador, me parece que vamos a tener un partido más que interesante, con la duda existencial de si va o no jugar Messi, después de lo que vimos del capitán de la albiceleste el pasado jueves ante Ecuador, donde no mostró su mejor rendimiento, y la realidad es que vamos a tener dudas hasta último momento, o por lo menos hasta el propio día martes, donde seguramente el jugador hable con el entrenador y de esa manera llegarán a una conclusión de si lo mejor para él y para el equipo es que juegue desde el arranque. Existirá chance de que ingrese desde el segundo tiempo, como ha sucedido en alguna oportunidad. Por el lado de Canadá tiene bien claro lo que tiene que hacer en el partido, después hay que ver si logra hacerlo de la manera correcta y de la forma en la cual pueda verdaderamente complicar a una de las mejores selecciones del planeta. Está claro que quizás el equipo canadiense ya cumplió el objetivo de alcanzar su posición entre los 4 mejores, sobre todo porque va a ser anfitrión del próximo mundial por primera vez en la historia y está claro que el proyecto que encabeza Canadá desde hace bastante tiempo viene teniendo sus frutos y de cara a lo que va a ser la próxima Copa del Mundo es el único de los 3 anfitriones que logró pasar fase de grupos, porque tanto México como Estados Unidos quedaron eliminados en la primera instancia y Canadá no solamente avanzó a cuartos, sino que además está ya entre los 4 mejores con el objetivo de alcanzar su primera final de Copa América en su primera participación en la competencia.
Y hoy vamos a tener los dos duelos restantes de los cuartos de final de este certamen. En el primer turno se van a estar enfrentando quizás para muchos la mejor selección de la fase de grupos, como lo fue el equipo colombiano, que encima desde que Néstor Lorenzo es el entrenador arrastra un invicto enorme. Colombia no pierde desde noviembre del 2022, ya lleva más de un año y medio sin perder ningún cotejo. Es la única selección sudamericana invicta en las eliminatorias. Es cierto que se han jugado tan solo 6 partidos, pero las otras 9 al menos han perdido un encuentro, y en esta Copa América también es de las pocas que todavía no han conocido la derrota. Se estará enfrentando a la gran sorpresa de este certamen, porque si bien dije que Canadá es una revelación por haber jugado por primera vez esta Copa América y haber alcanzado las semifinales, Panamá dejó afuera nada más y nada menos que a los Estados Unidos, la selección local, y fue una grata sorpresa que el elenco centroamericano alcance hoy la instancia de cuartos de final cuando absolutamente todos lo tenían eliminado en la fase de grupos. La realidad es que si nos guiamos por la calidad individual de los jugadores, el rendimiento colectivo y también el nivel que han mostrado en esta Copa América, y Colombia debería ganar el partido, debería alcanzar las semifinales y meterse entre los 4 mejores de esta Copa América en búsqueda de lo que va a ser su segundo trofeo en estas características. Colombia únicamente salió campeón de este certamen en el año 2001 cuando organizó la Copa. Sin embargo, si Panamá ya dio una sorpresa, seguramente querrá dar otra, y tiene con qué, porque es una nación con muchísimos futbolistas que se sabe que van a estar dando el 110% en este partido, porque la realidad es que no tienen nada que perder. Colombia, por otro lado, es cierto que es favorita, pero si llega a quedar eliminada, esto puede borrar lo bien que se desarrolló en la fase de grupos. Así que vamos a tener un primer duelo con un claro candidato, pero con una sorpresa que puede ser más que interesante. Y después, en el otro encuentro, en el segundo turno, vamos a estar en presencia sin lugar a dudas de lo que va a ser hasta ahora el mejor partido de la Copa América. Brasil se va a estar enfrentando a Uruguay. Los charrúas salieron primeros del grupo C, mientras que los brasileños terminaron saliendo segundos del grupo D por detrás de Colombia, pero aún así vamos a estar en presencia de uno de los mejores partidos que seguramente podamos tener en esta Copa América. Uruguay viene demostrando un rendimiento muy pero muy bueno en lo que va de este certamen. Es verdad que no enfrentó a grandes rivales, pero Brasil por lo pronto solo ganó uno de los 3 partidos que disputó en la fase de grupo, fue el 4-1 contra Paraguay, y se espera muchísimo más de los dirigidos por Dorival Jr. Además, hay que tener en cuenta que por doble amonestación no podrán contar en este importante cotejo nada más y nada menos que con Vinicius Jr., el candidato a ganar el Balón de Oro. Difícil decir quién es favorito en este encuentro. La última vez que se enfrentaron en el centenario de Montevideo, el año pasado, los charrúas ganaron por 2-0. Sin embargo, este compromiso es totalmente distinto. Aquel era un encuentro por la 4ª fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, y posteriormente a eso hay 13 partidos más para intentar clasificar a la siguiente Copa del Mundo, mientras que el que van a jugar esta noche es un todo o nada. Quien gane se meterá en las semifinales de la Copa América y se enfrentará al vencedor del partido entre Panamá y Colombia. Quien pierda quedará totalmente eliminado. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, tenemos la primera semifinal confirmada de esta Copa América de Estados Unidos 2024. Argentina, que el jueves por la noche derrotó a Ecuador por penales, se enfrentará a Canadá, que ayer por la noche derrotó a Venezuela por penales. Los dos equipos que hasta ahora están en las semifinales del torneo llegaron a esta instancia a través de la definición desde los 12 pasos. Vamos a tener un partido más que interesante, teniendo en cuenta lo que ya nos ofrecieron las dos selecciones en el encuentro inaugural, donde el albiceleste ganó por 2-0. Y hoy vamos a estar también teniendo los dos encuentros que todavía faltan disputarse de los cuartos de final. En el primer turno, Colombia, la ganadora del grupo D, se estará enfrentando a Panamá, quien salió segunda del grupo C y que dejó nada más y nada menos que afuera a la anfitriona, a los Estados Unidos. Por otro lado, en el segundo turno y en el último duelo correspondiente a los cuartos de final, el ganador del grupo C, la selección uruguaya, se estará viendo las caras contra la segunda del grupo D, que es nada más y nada menos que la selección brasileña.